Seguimos estudiando los proverbios. Gracias al Señor pudimos terminar una excelente serie estudiando los proverbios de manera temática, tomando como referencia los 10 mandamientos. Y sin embargo, todavía hay mucho que aprender por los proverbios. Recuerden que terminamos del estudio, o mejor dicho, el estudio consecutivo como tal culminó terminando el capítulo 9, que es como una introducción a la sabiduría, al valor de la sabiduría, a buscar la sabiduría. Y a partir del capítulo 10 comienza como una nueva sección, bastante distinta a las anteriores, a los primeros 9 capítulos, por ser particularmente de puros dichos cortos. Y de hecho es la sección más extensa porque es toda la colección de proverbios de Salomón y en algunas secciones de otras personas que fueron incluidas posteriormente. Entonces vamos a sacarle el mayor provecho a estos dichos proverbiales, como dice en el capítulo 1, Proverbios capítulo 1, repasemos nuevamente, porque tiene la particularidad de que este capítulo 10 comienza con un pequeño título, tal cual como el primero. Dice, los proverbios de Salomón, nuevamente, aludiendo a este primer capítulo que dice lo mismo. Y repasemos rápidamente de qué trata el libro de proverbios. Dice, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura, oirá el sabio y aumentará el saber y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Entonces, estos dichos contienen bastante profundidad, tanto en la vida práctica como en muchos aspectos, y mucho más ahora que estamos en el nuevo pacto a la luz de Cristo. No es que hay un mensaje distinto, es que se amplía mucho más, porque llega el cumplimiento final. Recuerda que todo dicho proverbial tiene un principio que quiere expresar, y ese es el detalle. Ya sea de forma poética o ilustrativa, hay un principio que podemos extraer. Para sacarle el mayor provecho vamos a hacer 3 preguntas a cada proverbio, para sacar todo lo que podemos sacar. La primera pregunta, y este es a modo de introducción, para que lo podamos incluso hacer en nuestras propias casas. La primera pregunta es, ¿qué aplicación tiene este proverbio para la vida terrenal? Obviamente es un proverbio sobre la vida, pero que contiene un principio que va mucho más allá. Esta es la aplicación práctica o moral. Ya leímos el primer capítulo, los primeros versículos que trata este punto, que es para dar sagacidad, recibir consejo, prudencia. Muchos o todos estos dichos contienen el contenido sobre el cual podemos reflexionar sobre lo que nos sucede en el día a día. Así que es necesario, obviamente, que meditemos en las aplicaciones personales, en las aplicaciones prácticas que tiene cada proverbio, cada dicho proverbial. En este sentido, pues se puede sacar toda una enseñanza de un solo proverbio, pero obviamente nos llevaría muchísimo tiempo y hay bastante contenido uniendo varios versículos. Entonces, si bien nosotros no somos moralistas, no solo enseñamos a esto porque tienes que hacerlo, tampoco somos antimoralistas, tampoco no importa lo que hace. Así que hay que tener ese balance. Cuando leamos estos proverbios no es tienes que ser así para ganarte el favor de Dios. No, esta es la forma correcta de vivir y así vas a disfrutar, porque le das la gloria a Dios. Es ese equilibrio. Así que los proverbios sí contienen cosas que tenemos que leer y aplicar, aunque no de manera legalista o moralista solamente. Haz esto, si no, estás perdido o estás mal. No necesariamente. Segunda pregunta que vamos a hacer. La primera es ¿qué aplicaciones tiene para mi vida terrenal? La segunda es ¿qué aplicaciones tiene este proverbio para la vida espiritual? Porque son principios que se ilustran de manera terrenal, pero que son válidos. Por ejemplo, el sentido de justicia. Que alguien tiene que pagar por lo que hizo mal, no es solamente aplicado a la vida terrenal, pero en la vida espiritual no importa. Eso es otra cosa. No, de hecho, el Evangelio, Cristo vino a pagar una deuda, porque hay un principio que abarca todos los sentidos. También podemos sacar esta aplicación espiritual o teológica
porque toda la Escritura ha sido inspirada por Dios, como dice 2 de Timoteo 3, 15, 16, cuando le dice a Timoteo que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación. En primera instancia, este versículo se refiere al Antiguo Testamento, donde están los proverbios, que también nos pueden hacer sabios para salvación. Y por extensión al Nuevo Testamento, una vez completado el canon. También Jesús en una ocasión les dice en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Otra vez, la referencia principal es al Antiguo Testamento, donde están los proverbios. Ahí también podemos conseguir vida eterna. Entonces, la segunda pregunta que vamos a hacernos en todos los proverbios es ¿qué aplicación espiritual o teológica podemos aprender de cada proverbio? Y la tercera pregunta importante es ¿qué aspecto describe este proverbio sobre Cristo y el Evangelio? ¿Por qué? Porque la meta de la Escritura es Cristo, el alcance. No hay nada que no nos enseñe algo. Podríamos decirlo como el enfoque cristocéntrico de los proverbios. Porque, hermano, los proverbios son proverbios cristianos también. No solamente judíos. No es alguien que, si pudiéramos leer los proverbios, como dice un teólogo, si pudiéramos leer los proverbios y entender lo mismo que entiende un judío sin Cristo, no estamos leyendo los proverbios. Podemos entender lo mismo, por supuesto, y mucho más allá. En una ocasión, Lucas registra las siguientes palabras, que Jesús hablando con unas personas, incluyendo fariseos, y le dice, la reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación, y los condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Así que lo que Cristo, no es que Salomón tenía una sabiduría y Cristo tenía otra. No, es que ¿de dónde salió la sabiduría de Salomón? De Cristo mismo. Así que este mensaje ya está aquí. De hecho, Pablo también reflexionando en 1 Corintios 1:24, dice que para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Y todo este proverbio que nos habla de sabiduría, la sabiduría de Dios, Pablo nos dice que Cristo es la sabiduría de Dios. Así que en última instancia, las descripciones y principios que vemos acá no están apuntando como a un vacío. Recuerden que les había comentado que cada proverbio apunta a un principio, a una perfección, pero no es una perfección etérea, vacía, es una perfección allá. No, es una perfección que está en una persona y está en Cristo, está allá. Que es donde habíamos dicho que el verdadero y perfecto cumplimiento de los proverbios está en Cristo, no en nosotros. Nosotros traemos principios, pero somos seres circunstanciales, sujetos a la providencia de Dios. Pero Cristo es Dios. Entonces, en pocas palabras, la meta de la reflexión cristiana de cada proverbio está en entender tres cosas. Una aplicación práctica o moral, una aplicación teológica o espiritual y una descripción de Cristo y el Evangelio. Y espero con el favor de Dios que ahora este estudio consecutivo, más allá de recordarnos los mandamientos que ya lo hemos visto, también podamos aprender algo más, algo mucho más allá. Entonces, empezamos con el estudio de los dichos proverbiales, Proverbios capítulo 10, versículo 1. Proverbios 10, versículo 1, comienza los proverbios de Salomón. Y dice, el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Fíjense cómo comienza toda esta sección haciendo la división, por así decirlo, la división más básica sobre lo que los proverbios dividen la humanidad, los sabios y los necios. Prácticamente no existe otra categoría en los proverbios que no sean sabios y necios. Y todos los demás adjetivos, el justo, el bondadoso, el misericordioso, el que es sabio, y el necio, el negligente, el malo, con los que son necios. Así que de manera, o desde una categoría sapiensal, solo hay sabios y necios. Entonces, aquí ya nosotros podemos tener un norte hacia dónde ir. O sea, divide la humanidad en dos y sabemos hacia dónde tenemos que ir. Los proverbios no nos llevan a ser necios o a valorar la necedad, sino lo contrario, a ser sabios y a valorar la sabiduría. Pero aquí también nos presenta un principio de vida para toda la familia, tanto para los padres como para los hijos. Fíjense cómo dice, el hijo sabio alegra al padre. Ya tenemos estas dos referencias, hay un hijo, hay un padre, y tenemos otro hijo y una madre. Recuerden que los proverbios, cuando son de dos ideas, no es que
cuando el hijo hace algo necio, solo la mamá se pone triste y el papá no le importa. No, lo que está es complementando para no repetir lo mismo. El hijo sabio alegra a su padre y a su madre, y el hijo necio entristece a su padre y a su madre. Es una forma proverbial de poder entenderlo. Entonces, por un lado, para los padres, es un llamado a preparar a sus hijos en sabiduría, y como recompensa tendrán esa alegría. Es un llamado, lo está diciendo aquí, así es como se ve. Para los hijos, es un llamado para que reconozcamos que siendo sabios es como podemos procurar el contentamiento de nuestros padres. Más allá de, ¿qué puedo hacer para alegrar a mi papá, a mi mamá? Bueno, siendo sabio. En ese punto. Pero también es una advertencia sobre lo contrario. Fíjense la segunda parte del versículo. Pero el hijo necio es tristeza de su madre. Es decir, que hay una decepción, hay una tristeza para ambos padres cuando no se instruye correctamente, o cuando no es el norte instruirlos en sabiduría. Y para los hijos, saber que nosotros podemos provocar un dolor al descuidar la labor que hacen los padres al instruirnos, al enseñarnos. O sea, realmente es un dolor, aunque no seamos padres, es un dolor para los padres ver que sus hijos no están siendo sabios, no están haciendo lo que es correcto. Pero hermano, más allá de eso, también podemos ver el mismo principio cuando meditamos quién es nuestro Padre Celestial. No por nada, en la Escritura se refiere a la primera persona de la Trinidad como Padre. No de otra manera, sino como Padre Celestial. No lo dice en vano, o sea, hay una razón por la cual hace este uso. Nosotros como cristianos, hermanos, percibimos esta aprobación, esta alegría del Padre cuando somos sabios. Si somos necios, esa sensación de tristeza cuando hacemos algo malo es porque no estamos haciendo lo que es correcto. Por eso traemos esa tristeza o percibimos esa tristeza. Entonces, cuando somos espiritualmente sabios, es decir, cuando pensamos bíblicamente, pensamos según la Escritura, eso es ser sabio, ahí podemos saber lo que es agradable a Dios. Fíjense estas referencias, no lo tienen que buscar, pero Miqueas, capítulo 6, versículo 8, fíjense lo que dice en cuanto a pensar bíblicamente. Dice Miqueas: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y qué pide Jehová de ti. Lo que es bueno y qué pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Eso es pensar bíblicamente. Él ya lo está diciendo. Y es lo que Jehová pide de nosotros. También en el Salmo 149:4, fíjense cómo dice el salmista: Jehová tiene contentamiento en su pueblo, hermoseará a los humildes con la salvación. Otra vez nos está mostrando, ¿dónde está ese contentamiento? En su pueblo, y hermoseará a los humildes con la salvación. Nosotros somos hijos sabios cuando somos parte del pueblo de Dios, haciendo la voluntad de Dios, es decir, siendo sabios bíblicamente. Para utilizar la misma categoría, aunque no es decir, o soy obediente o soy sabio. No es dividir eso. Es, yo soy sabio y por eso soy obediente a Dios. Es en la misma categoría. Pero finalmente, hermanos, en última instancia, el propósito de este proverbio es mostrarnos que el principio de sabiduría, hacia dónde apunta, es en el único Hijo que sí es sabio. Al único verdadero. Toda la sabiduría proviene de Cristo, que es la sabiduría de Dios. Dice Isaías, capítulo 42, versículo 1, sobre la venida del Hijo de Dios, que es Jesucristo. Dice así: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Y esta misma idea lo vemos cuando Jesús es bautizado. En ese momento una voz del cielo se abre y dice: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Hermano, nosotros somos pecadores, no somos perfectos. Y si podemos buscar este principio cumplido en alguien, sería solamente en Cristo, en el cual ya se profetiza: en quien tengo complacencia, dice Dios. También es una muestra de que en el Evangelio se nos presenta el único Hijo verdadero y perfecto, donde no solo está la sabiduría, sino también el acceso a la sabiduría y ese contentamiento. Nosotros como cristianos somos hijos en el Hijo. Y esa es una verdad importante, porque si queremos ver aquí, si el Hijo sabio alegra al Padre, ¿cómo podemos hacer para alegrar al Padre? No es por obra.
estando en o corriendo hacia el único Hijo que sí es perfecto y que el Padre puede decir, en Él tengo contentamiento, porque es la sabiduría en toda su expresión. Hermanos, ¿qué significan todas estas conexiones? Haciendo este punto, que más allá de tratar por nuestras propias fuerzas de buscar a Dios o de lograr contentar a nuestro Padre Celestial, esto nos lleva a mirar al único que sí puede contentar al Padre, al único, porque no podemos, somos imperfectos. Es decir, que Cristo es que de manera absoluta y perfecta tiene el contentamiento del Padre. En esa unión, esa Trinidad perfecta, donde está el amor perfecto entre cada persona de la Trinidad, allí está el contentamiento. Él es el único, por así decirlo, que alegra al Padre. ¿Dónde se cumple este proverbio? En Cristo, que es el único que alegra al Padre. Y el Evangelio nos dice que nosotros podemos contentar al Padre en Cristo. Es una esperanza para nosotros. Porque solamente estando y perteneciendo a el único Hijo sabio es que se nos brinda la verdadera sabiduría. Entonces, para cerrar este versículo, ¿debemos ser sabios? Sí, es un deber. ¿Hay una bendición en ser hijos sabios? Sí, el contentamiento de nuestros padres y también el contentamiento de Dios cuando somos sabios. Ahora, ¿podemos ser sabios por nuestra propia cuenta? No, debido a nuestro pecado. Entonces, vemos el principio, pero también vemos nuestra realidad. ¿Y hay alguna esperanza para nosotros? Sí, hacia donde apunta el proverbio, el único Hijo sabio. El único Hijo sabio. Por lo tanto, podemos ser hijos sabios por medio de aquel que sí es un Hijo sabio para la gloria de Dios. Y es ese Hijo sabio el que nos ofrece ese camino para poder ser hijos sabios. Recuerden que somos hijos adoptados en Cristo o por medio de Cristo. Entonces Jesucristo es, sin duda, el verdadero Hijo sabio que alegra al Padre perfectamente y eternamente, que es una ventaja. No hay un momento en el que Jesús deje de contentar al Padre. No, Él es Hijo perfecto. Versículo 2. Versículo 2. 10:2. Los tesoros de maldad no serán de provecho, mas la justicia libra de muerte. Aquí es otro proverbio de contraste. Ya ven la particularidad que tiene esta sección. Cambia otro tema. Ya dejamos de hijo, ahora vamos a hablar a otro tema. Pero también hace el mismo tema de contraste. Ahora hace referencia a la abundancia o a un tesoro, a algo valioso. Aquí, pero en este punto tiene un adjetivo que hace la diferencia. Aunque es un tesoro, el adjetivo es de maldad. Ahora, ¿qué significa esto? Note que, primero que compara tesoros de maldad con justicia, versus justicia. No dice los tesoros de bondad, dice justicia. Pero como están contrastados, tienen implicaciones similares, para que nos hagamos la idea. Tesoros de maldad ya implica, ya sea una ganancia deshonesta, ya sea por medios ilícitos, a eso se le puede denominar un tesoro de maldad, o una abundancia, dinero, que se utiliza para fines malos, como vicios, codicias, a eso también se le llama tesoro de maldad. Por eso dice, no serán de provecho, ya sea que se obtengan ilegalmente o de manera inmoral, o que su uso, aunque sea legal, sea para algo malo, es un tesoro de maldad. Y dice el proverbio que no serán de provecho, a lo que corresponde su fin. Es decir, al fin para el cual se utiliza no va a tener el provecho, no hay un provecho, no hay un fin apropiado, por lo tanto no hay un gozo, no hay una satisfacción en tener ese tesoro. Si no se utiliza de manera correcta o si en la forma de obtenerlo no es correcto delante de Dios. O sea, al final no hay provecho, no hay un disfrute, no hay un gozo. Entonces, según el contexto, por la segunda idea, fíjense que la segunda parte dice la justicia libra de muerte, que se contrasta con no ser de provecho. Esta idea de que los tesoros de maldad no tienen provecho es que también conducen a la muerte, por el contraste que está haciendo, así como se estudian los proverbios, entendiendo una idea, entendiendo la otra y relacionando cómo cada uno me ayuda a entenderlo. Entonces, estas ganancias deshonestas, este uso de abundancia para vicios o para cosas malas, conducen a la muerte. Y como todo, tanto la muerte, el uso que se le da, tanto física como espiritual, es la misma idea que lleva allí. En la segunda parte del versículo dice, más la justicia. Y aquí este tema es interesante porque puede hacer referencia a acciones justas o moralmente correctas, como también a las ganancias honestas
o a la abundancia para fines nobles, ya sea para el sustento, actos de misericordia o para ayudar a otros, invertir, que sea algo bueno. Sin embargo, en la Biblia, el uso de la palabra justicia tiene muchas implicaciones, especialmente como un acto de conformidad con la ley de Dios. Un acto de conformidad y que trae su recompensa. Por eso termina diciendo esta misma segunda parte, libra de muerte. Es más, la justicia libra de muerte. Recuerda que estamos estudiando un principio a través de una ilustración. Pero la idea es obtener, es como escarbar. Saca una piedra, está sucia, hay que limpiarla. No que lo demás no sirve, sino que está cargado de una ilustración sobre el cual podemos obtener el principio. Termina diciendo libra de la muerte. Aquí se refiere tanto a la muerte física como espiritual e implica las consecuencias de actos inmorales o ilícitos para obtener ganancias que pueden ser terribles. Entonces aquí este proverbio nos enseña un principio que Dios está observando las cosas que hacemos. Eso no pasa inadvertido. No, yo en la iglesia doy el dinero, no hay problema, pero lo obtengo de otra forma. No, mano, eso no va a ser de provecho. En este punto no vamos a tener un buen disfrute, no lo vamos a beneficiar correctamente de eso. Dios ha establecido que en este mundo los actos injustos para ganancias deshonestas sean castigadas, en este mundo o en el venidero, pero van a ser castigadas, porque no van a ser de provecho. Ahora, es verdad que hay algunos impíos o algunos injustos que prosperan por medio de ganancias deshonestas. Es verdad, hay algunos que roban y caen presos por hacer algo que no deben, pero otros roban, o la forma de obtenerlos por estafa o por cualquier otra cosa. Pero también es cierto, hermanos, que no todos los que hacen eso disfrutan las cosas que reciben. No es verdad que el que tiene mucho dinero lo disfruta todo. Si no, no hubiésemos noticias de gente con mucho dinero que termina suicidándose, que termina en la desdicha, gastándose todo en alcohol o en drogas porque no logran llenar ese vacío. Aquí se puede ver ese principio. Los tesoros de maldad no son de provecho, no serán de provecho. Pero también, obviamente, sin duda, tales ganancias o tesoros de maldad no serán de provecho para el día final. No hay ninguna cantidad de dinero que en el día del juicio pueda servir. Entonces, y mucho menos dinero mal habido o de forma ilícita. Entonces esto nos lleva a reflexionar ahora teológicamente sobre este principio. Ya vimos el principio. Teológicamente podemos reflexionar sobre esto. Y en cuanto a nuestra condición espiritual, es claro que ningún dinero, ni acumulación ni de dólares, ni posesiones, serán válidos para que de alguna manera podamos tener un beneficio espiritual. No hay nada que realmente con dinero podamos cambiar nuestro corazón. Pero algo sí es cierto con esto, es que actuar en deshonestidad, e injusticia, robar o aprovecharse del prójimo, si bien el dinero no nos afecta para beneficiarnos, esas acciones inmorales sí nos dañan espiritualmente, sí nos afectan, no son de provecho, para nuestra alma no son de provecho. Aunque teniendo mucho dinero de manera legítima no nos beneficie, hacerlo de manera ilegítima e inmoral sí nos daña, sí nos afecta. Y todas estas acciones no pasan inadvertidos ante los ojos de Dios y mucho menos ante el día del juicio final. Yo sé, ¿qué sí nos puede librar de la muerte eterna? Y el mismo principio aparece allí de manera corta. La justicia nos libra de muerte. Y este es un principio que se aplica espiritualmente también, es la justicia. Hermano, solo un acto perfecto de una vida perfecta en conformidad con la ley perfecta de Dios es lo que nos puede librar de la vida eterna. Es lo único. Una vida perfecta, obrando perfectamente sobre una ley perfecta, en conformidad con la ley, es lo que realmente nos puede librar. Y aquí volvemos otra vez a nuestra condición. Nadie puede hacer eso perfectamente. Nuestro pecado puede verse como esos tesoros de maldad. Disfrutamos el pecado, lamentablemente. Esos tesoros que no van a ser de provecho. Y la esperanza que la única que tenemos es una justicia. Y fíjense lo interesante de cómo se habla de este tipo de justicia en el Evangelio. Romanos 1:17 dice, porque en el Evangelio de Dios, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, por la fe vivirá. Entonces en el Evangelio se nos presenta la única y verdadera justicia que sí nos puede librar de muerte. Esto también nos presenta una descripción de Jesucristo como el justo.
El único que realmente, que no obtuvo ganancias deshonestas y que lo que Él hace sí libra de muerte. Él es la justicia que nos libra de muerte. La vida de Cristo fue intachable y las ganancias que Él obtuvo por su obra sí son de provecho. Porque cuando Él muere, no solo nuestros pecados se nos imputan a Él, en un sentido, sino que Él obtiene algo, una justicia, porque Él vivió perfectamente. Muchos dicen, ven esta idea como estar en deuda. Si yo cometo muchas cosas malas, estoy en saldo negativo. Pero si alguien me las paga, quedo en cero. Pero yo necesito algo positivo para estar bien delante de Dios. Eso es lo que nos trae Cristo. Su justicia se nos imputa. Ahora tenemos saldo positivo. En ese sentido. Ahí donde vemos este proverbio, el cumplimiento de este proverbio. La justicia libra de muerte. Tanto aquí en nuestras acciones, obrar justamente, aquí en nuestra vida terrenal, si viene algún policía y no tenemos nada que temer, en ese sentido podemos decir la justicia nos libró de las consecuencias. Y si obramos mal, y si tenemos algo escondido por allí, nos va a ir mal. Pero no solamente en ese terreno, son principios que se aplican mucho más allá. Hermanos, Jesucristo es la justicia que libra de muerte, no hay otra. No hay otra. Si pudiéramos ver este cumplimiento en Cristo sería solamente así. Él es la única justicia que nos libra de muerte. Hermanos, en conclusión, la sabiduría divina nos mueve a ser hijos sabios. Es un deber moral por el quinto mandamiento. Tenemos que honrar a nuestros padres. Tenemos que ser. Pero también nos enseña que Cristo es el verdadero hijo sabio y nosotros en Él seremos hijos sabios. Ese es el punto. Más allá de que salir de aquí diciendo tengo que ser sabio, es conocer mi deber, pero también el camino de cómo llegar a ese deber. Y es en el único hijo sabio que se describe. También vemos que nuestra vida debe ser en justicia, en conformidad con la ley de Dios. Otra vez, esto tiene que ver con nuestro deber como imagen de Dios y la ley que Dios puso en nuestro corazón. Tenemos que hacerlo y las consecuencias de no hacerlo. O sea, debemos vivir como Dios dice que debemos vivir. Y por eso estamos estudiando los proverbios. Pero también, solo en Cristo está la verdadera vida en conformidad con la ley. Él es la única justicia. Nosotros tenemos que irnos de aquí sabiendo que nuestro deber es vivir en conformidad, sino sabiendo quién es el único que sí ha vivido en conformidad y que nos puede librar de la muerte, que es en Cristo. Nuestro llamado es estar en aquel que es verdaderamente justo para nosotros poder obrar justamente. Recuerden, somos hijos en el Hijo, justos en el justo. Amén. Vamos a orar, hermano.